Ya. Bien, lo primero es comentarles respecto de la evaluación. Recuerden que la evaluación está en línea eh, hasta la tarde, hasta hace una hora, habíamos recibido 6 de las 29 pruebas en la plataforma. Bien, recuerden que la prueba hay que subirla a la plataforma porque eso permite la evaluación y la retroalimentación individual respecto de la rúbrica. ¿Ya? Se hace en forma automática, digamos, después de la revisión. Bien, yo no sé si alguien, tengo que revisarlo, pero no sé si alguien habrá intentado enviarla por correo electrónico, pero yo me imagino que no, porque la idea era tener que subirla, responderla y subirla ahí. ¿Ok? No sé si ha habido alguna consulta respecto de eso, o de la prueba, y espero que puedan de aquí a mañana poder responderla. También entiendo que queda un día, que seguramente han tenido otras prioridades, pero para que no se les vaya a pasar el tiempo, porque no se puede extender el plazo, no es un tema de voluntad, sino que después de esa hora ya se cierra el sistema. Entonces, por favor, preocúpense de subirla antes de las 12 de mañana, las 12 de la noche. ¿Ok? Bien. Y ya. Y lo siguiente es, bueno, mostrarles, comentarles que comenzamos entonces nuestra última unidad, la unidad 3. Aquí estamos en la semana, a ver, puntero, en la semana 11, ¿bien? Pero la próxima semana no vamos a tener clase, porque es feriado, ¿bien? Entonces, bueno, ahí vamos a hacer lo de siempre, juntar un poquitito la materia, ¿vale? Y tenemos clase hasta la semana 18, entiendo, hasta aquí. ¿Bien? En que el 18 a principios o mediados de diciembre eh, ya son los exámenes. ¿Bien? Así que vamos a tener más sesiones, bueno, a pesar de ese feriado, pero más materia con la tercera evaluación. ¿Vale? Eh, entiendo, Cristian, que sí hay exhibición, ¿no? Que sí se pueden eximir. No sé si me ayudas con eso, con esa ayuda de memoria, por favor. Sí, sí, se pueden eximir con un 5-5, si no me equivoco. 5-5. Ya, muchas gracias. Por supuesto, de 5-5 hacia arriba. Bien, así que está esa alternativa, chiquillos, ¿ok? Bien, entonces vamos a ver en esta oportunidad, en esta ya tercera unidad, digamos que va tocando varios temas, pero finalmente la temática que es más bien transversal a a toda la unidad es la persona. ¿Qué es la persona? ¿Quién es la persona? Y cómo está conformada la persona. ¿Ok? Desde ahí yo voy a comenzar con la antropología filosófica, luego si nos da tiempo en la siguiente sesión, que es la semana subsiguiente, podríamos ya tocar el tema del alma para pasar al tema que me interesa muchísimo, que es el tema de la ética. ¿Bien? Posterior al tema de la ética, que tiene que ver, ustedes dirán que tiene que ver con persona humana más que porque las personas actúan, bueno, tiene que ver con todo lo que es la toma de decisiones y todo el actuar y todo el hacer y que viene desde el ser de la persona. ¿Bien? Desde ahí vamos a bajar a lo que es la ley moral de Tomás de Aquino, a ver cuánto alcanzamos a ver, pero si lo vamos a tocar es una materia que habría que pasarla muy bien y entiendo que tiene 2 sesiones esa materia. Así que a ver si logramos pasar todo eso, porque, digamos, de fundamentos de filosofía a mí me podría llegar a parecer incluso de lo más importante, ¿vale? Bien. Entonces, nos vamos a ir de lleno
a aquí. Al contenido, ¿cierto?, de persona humana. ¿Bien? En que vamos a ver qué significa ser persona humana y cuáles son las facultades superiores del ser humano, las facultades, digamos, que le distinguen y que le hacen encontrarse, ¿no?, a un nivel completamente distinto, cualitativamente distinto de los otros animales y de los otros seres en general, ¿no? Bien. Entonces, lo primero que, bueno, y además, previo a eso, perdón, ¿por qué es importante una cierta noción de ser humano y estudiar qué es el ser humano? ¿Para qué? Si yo, oye, yo sé lo que es una persona, pues si yo soy una persona, mínimo que me entere de lo que soy, ¿cierto? Y de que lo sé, lo vivo, tengo un conocimiento vital de lo que soy, claro. Pero resulta que ocurre que hay una vinculación entre la antropología filosófica, o sea, lo que digamos, la consideración del ser humano en la filosofía, y luego la ética, que es la consideración de las decisiones del ser humano en la filosofía, y luego la política, que tiene que ver con el modo en que se relaciona, ¿cierto?, y se administran las sociedades, ¿no?, desde la filosofía. Y esa política o esa consideración política siempre trae por detrás una consideración ética y por tanto una consideración antropológica. Por tanto, la definición que consideremos de ser humano y de quién es y de cómo actúa va a definir, bueno, nuestro actuar y no solo eso, sino que también el modo en que vamos a organizarnos como sociedades, ¿no? Y desde ahí podría haber algunas sociedades, que las ha habido, que son más o menos atingentes a lo que el ser humano es, ¿no? La sociedad que considera la esclavitud, que ya está más o menos bastante transversalmente cuestionada, ¿cierto? Eh, digamos, esa sociedad que considere que incorpora la esclavitud es porque tiene una noción de ser humano, no es porque considere que todos los seres humanos son iguales, pero no les importa, sino que realmente consideran que hay seres humanos de primera y de segunda clase, o de tercera y de cuarta, ¿no? Las sociedades, por ejemplo, como la Alemania nazi, no es que fueran puras personas que quisieran hacer el mal, ¿no?, sino que son personas que tienen una consideración respecto de la persona humana, ¿bien?, en que, de nuevo, consideran que hay algunos seres humanos que valen más que otros y que esos otros están al servicio de los primeros porque hay una raza superior, ¿no? Y que esa raza superior no solo es superior, sino que además está ahí para someter a las otras y que eso es lo que hace bien, ¿no? Entonces, los fundamentos que estén previo a una consideración moral, es decir, cómo entiendo el mundo, cómo es el mundo, desde aquí, cómo es el ser humano, o lo que es el ser humano, va a poder definir eventualmente la justificación de todo mi actuar y de todo el actuar de una sociedad, ¿no? Incluso no solo estoy hablando de una sociedad, un país, ¿cierto? Me estoy refiriendo incluso a todo un conglomerado de países con formas de pensamiento, hablemos de Occidente, hablemos de Oriente, hablemos de la sociedad mundial incluso, ¿ya? Entonces, es muy, muy importante. ¿Cómo se define persona humana? Eso es lo que vamos a ver, Jonathan. No, no sé si esa era la pregunta, pero eso es lo que vamos a ir viendo. Profe, no es, es porque el título se define como persona humana. Ah, bueno, Como redundante, entendería, ¿o no? sí, sí, lo que pasa es que responde a que, bueno, no sé si lo vamos a alcanzar a ver, hay unos autores que consideran que hay personas, así como hay seres humanos que no serían personas y que en algunos casos se utiliza, ¿no? Y se considera así. Hay algunos autores que consideran que hay personas que no necesariamente son humanas, o sea que hay algunos animales superiores, etcétera. Tradicionalmente en la filosofía se le ha llamado así, persona humana,
pero podríamos hablar de ser humano, podríamos hablar del hombre, porque genéricamente hasta algún tiempo se hablaba del hombre para hablar del ser humano, sin distinción de género, digamos, pero podría no llamarse persona humana. Estoy viendo que se me va a volar algo. Ya, si se empieza a volar un cubrecama que tengo allá afuera, tengo que salir corriendo para que no se escape. Que hay ventolera aquí en mi casa. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ahí yo lo puse como ser humano, ¿cierto? El ser humano, ¿qué tipo de ser es? ¿No? ¿En qué grupo se inscribe? Entonces, es interesante ir haciendo las distinciones desde el inicio, desde lo más amplio, ¿no? Entonces, ese me gusta dibujarlo aquí, a ver si le puedo cambiar el... Ahí, para que se vea más. Ya. Entonces, si hacemos una primera división, ¿no? Aquí usted ayúdeme un poquito. Una primera división entre todos los seres que existen en el universo, ¿no? ¿Cuál es la división más amplia en la que incorporaríamos, o en el fondo, no, nada que ver con el ser humano, cuál es la división más amplia que se hace cuando uno considera todo lo que, los seres que existen, ¿no? Esto es colegio, ¿cierto? ¿Cuál es la división más amplia dentro de los seres físicos, materiales? ¿Ya? ¿En qué se dividen los seres cuando estudiamos biología, por ejemplo? O ciencias naturales, incluso ya en la básica. Antes de eso, no los seres humanos, Mariana, antes, todo lo que existe, las rocas, los planetas, antes de eso, porque estoy incorporando las rocas. Mamíferos, profe, puede ser algo así, ¿no creo? Antes, porque más amplio, seres vivos y versus, ahí le chuntó Ana, ¿no? Vivos, sí, versus inertes o no vivos, ¿cierto? Ok. A ver, esto lo vamos a mover bastante para acá porque este es el grupo que no vamos a estudiar. Bien. Y el ser humano se encuentra aquí, ¿no? En los seres vivos. Bien. Ahora, dentro de los seres vivos, ¿se acuerdan que cuando estábamos en el colegio, o quizá alguno de ustedes lo estudió en la universidad, hablamos de reinos, ¿no? Dentro de los seres vivos. Entonces, ¿qué distinciones, qué reinos conocen ustedes? En el fondo, ¿cómo se dividen los seres vivos? En grupos amplios. ¿Cómo se agrupan? Más que cómo se dividen. ¿Cómo se agrupan? ¿No? Reino animal, ¿sí? ¿Cuál más? Eso, vegetal, mineral y animal. El mineral va aquí, ¿o no? Mineral, va en los seres no vivos, ¿cierto? El reino vegetal ya no quiere, no importa. El reino vegetal va a ir aquí. Y aquí le damos espacio a uno nuevo que a mí nunca me lo enseñaron, pero que he ido aprendiendo que se le considera ahora, ¿no? Que es el reino fungi. Bien. Y el reino animal, en el que está incluido el ser humano y muchos otros, ¿no? Ya, y ahora sí, entre animales, dentro del reino animal. No, es el de los hongos, Pablo. Eso es lo que me enseñaron. Sí. Alguna vez que hice clases a un curso de medicina me enseñaron. Bien, vale. Y dentro del reino animal entonces tenemos al ser humano, ¿cierto? Y vamos a tener aquí una última división, ¿no?
que puede hacer la filosofía, que es animales no humanos, por ejemplo, por decirlo así, ¿bien? Animales no humanos. Ahí. Bien, esta es las grandes distinciones. Entonces vemos que el ser humano está inscrito dentro de los seres vivos, ¿bien? Y dentro del grupo de animales. Esto no es casual. Hemos dicho muchas veces, sí, el ser humano es un mamífero, ¿cierto? Es un animal, pero no siempre le hemos hincado el diente, quizá algunos de ustedes sí, pero otros no, hasta que se le ocurre tomar un curso de filosofía, ¿cierto? ¿En qué realmente significa esa condición de animal? Porque a buenas y primeras la consideración pareciera ser, bueno, claro, porque comemos, claro, porque nos trasladamos, no somos plantas, entonces somos animales, ¿cierto? No somos fungi, entonces somos animales. Pero la consideración, exactamente, Tomás, vamos hacia allá, exacto para allá. La consideración de animal, porque ahí Tomás nos dice animal racional, y uno dice, sí, porque somos racionales, ok, pero va a ser interesante ver qué tenemos de animal, ¿bien? Que no es solo respecto de que biológicamente funcionamos y nos, digamos, nos comparamos permanentemente con los animales, no así con las plantas. Yo no me ando comparando tanto, ¿cierto? Con, no sé, pues, con cuántos brazos tiene la planta, porque la planta no tiene brazos, ¿no? O con el tamaño de las plantas. No nos comparamos por cómo crecen o se desarrollan las plantas a cómo nos desarrollamos tanto nosotros, sino que más bien nuestra comparación es con los animales. ¿Por qué? Porque digamos que dentro de los grupos, aquí mismo lo hemos visto, ¿no? En que estamos inscritos, a quien más nos parecemos, a quien más nos acercamos, es a los animales. Estamos dentro del grupo de los animales, pero sin embargo estamos también, incluso dentro de ese grupo, formamos un subgrupo aparte. ¿Bien? Entonces la idea es poder considerar desde la antropología filosófica qué es lo que tenemos en común y qué es lo que nos diferencia. Aquí lo importante no son solo las diferencias, sino también qué es eso que tenemos en común. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser importante? Porque al menos en la ética aristotélica, ¿cierto? Que después ya toma Tomás de Aquino, va a ser considerado, ¿no? A igual nivel de importancia, no a igual nivel de jerarquía, pero igual nivel de importancia, tanto la consideración del ser humano como animal y como racional. No se va a poder hacer ética solo con uno de ellos, ¿ya? Entonces va a ser importante tener esta consideración. Se dan cuenta que después, esto si yo lo extrapolo a cuando tengo que hacer, qué sé yo, alguna consideración política o decisiones de ciertos grupos, de personas, etcétera, no es trivial, ¿cierto? Frente a qué tipo de ser me estoy enfrentando, ¿vale? Entonces, va a ser interesante. Entonces, desde ahí es que podemos considerar, como se ha hecho desde la filosofía clásica, que el ser humano es un animal racional. ¿Ya? Es decir, no es un animal que se distingue de otros, sino que es tan animal como racional. ¿Ya? No sé si ustedes han escuchado esta frase de, digamos, de la antropología cristiana, ¿no? Que señala que Jesús era 100% hombre y 100% Dios, ¿no? Todo hombre y todo Dios. No era que era mitad Dios, mitad hombre, ¿cierto? Es un tema de fe, yo lo entiendo. Pero aquí es 100% animal y 100% racional. Es decir, no es que hay una parte de mí y otra parte de mí. Se siente y se vive como una parte, ¿no? Sin embargo, es un todo. Mi estómago es tanto animal como racional, o pertenece a un animal racional, ¿cierto? Ya. Entonces lo que vamos a ver es qué es lo que tiene de animal el ser humano y qué es esto de ser animal,
que no es solo comer y dormir, sino que hay algo más profundo para que resuelvan comer y dormir. ¿Y qué significa que sea racional y cuáles van a ser las consecuencias de ello? Entonces, comencemos primero con lo más básico, por llamarlo así, que es que el ser humano es animal. ¿Qué es lo que caracteriza a un animal? ¿Cierto? Normalmente, ¿qué es lo que decimos del animal? Como lo dice ahí, ¿no? Instintos. Es lo primero que decimos. Tiene instintos, se mueve por instintos. Sí, sí. Pero esos instintos, ¿cierto? Que podrían ser de pronto movimientos reflejo, por llamarlo así. En el ser humano el instinto se mueve casi como un reflejo. No explica todo el proceso de ese movimiento, ¿no? Sino que el instinto, que es una tendencia natural, genera en el animal una cierta sensación, ¿no? de, de agrado, de incomodidad, ¿cierto? De dolor, de placer. Genera una sensación, es decir, por ejemplo, el instinto de supervivencia, que está ligado al instinto de la alimentación, genera una sensación de hambre. Y el hambre, tener hambre, es incómodo. Bien. Entonces, el animal, si bien tiene instintos, no necesariamente se puede explicar así tan directamente que se mueve por instinto, sino que el movimiento directo hacia el animal viene por lo que siente. ¿Vale? Esto también está en el ser humano, por si acaso. No es exclusivo de los perros, los gatos y las jirafas. También está en nosotros. Lo que pasa es que no es lo único que nos explica a nosotros. Hay otras consideraciones. Entonces, se mueve por lo que siente, por lo que perciben sus sentidos externos y sus sentidos internos. ¿Vale? Incomodidad o comodidad. Entonces, el movimiento del perrito es básicamente que si está incómodo se va a mover dentro de lo que se le haya permitido, porque si está en una jaula no, ¿vale? Yo tenía una perrita que era muy, muy peluda y que en verano le gustaba echarse al sol en un patio de cemento. Y mucha gente me decía, ay, pobrecita, mírala cómo está el sol. Y dice, bueno, está el sol porque está cómoda al sol, porque si no estuviera cómoda al sol se cambia, se mueve. ¿Bien? Y los niños, ¿por qué lloran? ¿No? Porque sienten algo, alguna incomodidad. Por eso es que se dice que los bebés sí hablan, explican su incomodidad a través del llanto. ¿Bien? Entonces, el animal se mueve por lo que siente. Y esa es la explicación, digamos, casi absoluta del movimiento de los animales. Vamos a ver que sí tienen emociones, pero esas emociones también las sienten. No es que sientan comodidad o incomodidad solamente, o se puede explicar, pero sí sienten afecto, cercanía o rechazo, ¿no? Y eso es lo que los mueve. Por eso es que los animales siempre, durante toda su vida, si los podemos considerar como casi mi hijo, ¿cierto? Muy cercano, nunca adquiere una consideración más alta, por ejemplo, que la de un niño de 5 o 6 años. ¿No? Es decir, en el fondo en el trato, lo más cercano es hasta esa edad que podríamos pensar en nuestro perrito, por muy adulto que sea el perro. Pero lo que pasa es que por muy adulto que sea el perro, no va a comprender, ¿cierto? Y no va a tener las consideraciones de decisión que tiene el adulto, sino que tiene las consideraciones de decisión o de elección, más bien dicho, de un niño. Ahora, la diferencia con el niño sí es racional, lo que pasa es que no ha desarrollado sus facultades aún. El perro no es racional, pero en este desarrollo muy temprano del niño, como el perro está en su tope, supongamos, no sé, un pastor alemán inteligente, ¿cierto? Y adulto, eh, digamos que el niño de 5 años, este ya llegó a su tope, este está más o menos a la misma, ¿no? Incluso por eso a veces se lleva también con los niños y se entienden. Pero la idea es que este ser humano va a seguir avanzando, ¿no? Este no puede, ¿bien?
Incluso si pensamos en los animales muy superiores, pensamos en los chimpancés, pensamos en los delfines, ¿cierto? Su comprensión o sus habilidades llegan hasta un cierto tope, que es un tope muy previo a todo lo que va a significar después el desarrollo racional del ser humano. Entonces, cuando decimos sí, nos van a reemplazar o están muy cerca de nosotros, la verdad es que hay diferencias muy importantes. Esto no intenta degradar a los animales, ¿no? Intenta explicar cómo funcionan. ¿Bien? Y como se mueven por lo que sienten, si nos, en el fondo lo que hacen permanentemente es responder a aquello que les rodea, que les hace sentir. ¿Y qué es lo que nos hace sentir? Los estímulos. Entonces ellos responden a estímulos intencionales o no intencionales, ¿vale? Entonces el sonido del aire, el viento, el sol, o que sea intencional y que yo ponga, qué sé yo, una comidita o que le haga así. Entonces si yo le hago así al perro viejo o al niño pequeño, ambos, el mismo movimiento lo estoy usando de la misma manera, estoy esperando una respuesta, ¿cierto? Estoy esperando una respuesta. Bien. Responden a estímulos positivos y negativos. Y por eso es que los animales, ¿cierto? Vamos a hacer la distinción después con el ser humano, se entrenan. ¿Qué significa entrenar? ¿Sacar músculo? No. Significa que empiecen a responder de una cierta forma, ¿cierto? A partir de los estímulos que le vamos presentando. Eso es. Eso es entrenar. ¿Vale? Y por eso es que las leonas, lo vamos a entender después, pero por eso es que las leonas llevan no sé cuántos miles de años cazando igual, cazando de la misma forma las estrategias. No van a decir, oye, mira, es que ahí lo que pasa es que ahora innovamos, ¿no? Ahora ya de partida nos aburrimos, el león va a empezar a participar más, estamos chatas, feminismo, no, ya, o sea, que ahora hemos incorporado los cachorros para que distraigan a las presas. No, cazan igual que antes, ¿cierto? Salvo que por una sequía o por algún estímulo ambiental se vean obligadas a generar algún cambio. Supongamos que por una sequía se mueren todos los antílopes, todas las cebras, todas las jirafas y solo quedan, no sé, invento, liebres. Claro, para cazar las liebres tienen que generar otro tipo de estrategia, ¿cierto? No se caza igual una liebre que una jirafa, ¿cierto? Pero si no es por eso, si no es por ese estímulo, no cambian ese actuar. Lo repiten, ¿no? Y la leona mamá le enseña a la leona cachorro y así vamos y vamos. Y ni siquiera, digamos, se explica en el comportamiento, es una repetición, una imitación. Y es por eso que los animales, recordemos que estas consideraciones también las tienen en el ser humano, explican en algo el comportamiento del ser humano. Pero es por eso que los animales solo pueden desarrollar proyectos de corto y mediano plazo, y lo digo con muchas comillas, o sea, son solo algunos, ¿no? Y en ningún caso se autoimponen esos proyectos, sino que esos proyectos vienen dados, ¿no? Por ejemplo, juntar comida para el invierno, las hormigas, por ejemplo, ¿no? Eso viene dado, está en ella, no decir, oye, hicimos una convención, hicimos una cumbre de hormigas, porque mira, estamos viendo, dicen en la tele que va a estar súper lluvioso el invierno, entonces tenemos que... No, sino que ciertas sensaciones y automáticamente a juntar comida en el verano porque el invierno se viene difícil. Y por eso es que nosotros, que entendemos más, decimos, uy, hay harta hormiga, se viene lluvioso el invierno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como se mueven por lo que sienten, ¿cierto? Y esto en los seres humanos también, que se mueven más por lo que sienten que por lo que piensan, que es lo que vamos a ver después, es la sensación, ¿cierto? La emoción, digamos, la incomodidad, la comodidad, es algo que nos llega. A nivel interno, digamos, las sensaciones no se intencionan. Yo no puedo intencionar cómo me siento con algo, puedo intencionar buscar cosas que me gustan, ¿cierto? Pero si yo pudiera intencionar mis emociones o mis gustos
o lo que siento, chuta, yo elegiría sentirme muy agradada con la comida sana, muy agradada teniendo sueño, que el cansancio me guste, que si pudiera elegir, elegiría esa instancia, y no es así. El cansancio desagrada, a muchos la comida no tan saludable, como dice mi hija chica, ¿cierto? Nos agrada, ¿verdad? ¿Y por qué nos gusta la comida que sabemos que nos hace mal? Bueno, porque lo que se siente no se elige. Yo no puedo elegir mi comida favorita, ¿no? Puedo buscar adquirir el gusto, pero hay cosas que uno dice, ahí que lo siento, nunca me va a gustar. Me lo como, pero nunca me va a gustar. ¿Verdad? No sé, la selga, ¿no? La selga que hace muy bien, pero nunca me va a gustar. Chuta, pero es que si yo pudiera elegir mis sensaciones, elegiría que me guste la selga, ya que la tengo que comer, chuta. Mejor la elijo, ¿no? O elegiría que no me guste o no me agrade o me incomode lo que le tengo alergia. Pero no es así como ocurre, ¿no? Entonces lo que sentimos no lo elegimos, nos llega, se padece más bien, ¿no? Se padece. Oye, me encantaría que no me gustara este gallo, yo no sé si alguno de ustedes ya está en esa etapa o qué sé yo, pero no me gustara este gallo, pero ¿qué queréis que le haga? Me gusta. Otra cosa es que no me voy a meter con él, pero de que me gusta, ¿cierto? Eso es la animalidad. No significa que voy a actuar según ella, ¿no? Pero hay se sienten las cosas y no se elige lo que se siente, ¿cierto? Es por eso que no podemos decir no tengas pena, es un consejo. La Morsch dice que es un consejo que uno puede decir, ay, no tengas pena, pero la pena llega, o sea, se padece, se siente nomás. Lo mismo la alegría, otra cosa es que llega ya, no se rían, po. Pero de que te parezca algo divertido o de que te alegre algo internamente, eso no se elige, pasa, surge como desde dentro, como desde aquí en la boca del estómago y se explaya hacia el resto, ¿no? Bien. Eso respecto del ser humano en tanto animal, que lo tenemos, ¿no? Y luego, el ser humano en tanto racional. Que esta parte sí es exclusiva de los seres humanos, lo cual no implica que todos los seres humanos prefieran o elijan este modo de decisión, ¿ya? Bien. Entonces, el ser humano también es racional. Es el único que tiene esta doble consideración, animal y racional, ¿bien? ¿Y qué es lo que caracteriza al ser racional? Bueno, primero la típica, ¿no? Piensa y analiza y que puede ir más allá de sus instintos. ¿Por qué? Porque no se mueve por lo que siente, se mueve por lo que entiende. Pareciera una frase muy sencilla. Se mueve por lo que entiende. Ok. Entonces toma decisiones. Sí, pero hay algo más. Y es que es capaz de mantenerse en una incomodidad, como podría ser estar un día a las 9, 10 de la noche, un jueves en clase, ¿no? Es capaz de entenderse, de permanecer ahí, no escapar de ello como lo haría un gusanito, ¿cierto? Porque entiende que hay algo que es superior a esa sensación o a esa emoción, que vale la pena. Entonces, prefiere sufrir ese dolor, ¿no? Porque prefiere eso a perder lo que entiende que es mejor, que es una carrera, ¿no? Una carrera profesional, ¿vale? Entonces, que se mueva por lo que entienda no es solo que piensa y sabe leer, sino que todo lo que conocemos, todo lo que se ha hecho, todo lo que hemos construido, avances de la ciencia, que casualmente nos han ido como alejando. ¿Se escucha bien? Porque me salió aquí la lucecita roja. ¿Se escucha bien? Ya, gracias. Todo lo que hemos hecho, casualmente, claro, nos ha ido alejando un poco más de los animales, ¿cierto? En las cavernas estábamos bastante cerquita de los animales, funcionábamos muy cerca de los animales, ¿no? No solo físicamente me refiero, sino que en el modo de decisión era bastante similar,
¿no? Y casualmente nos hemos ido alejando cada vez más. No significa que las primeras personas eran más primitivas, en el fondo los griegos eran más primitivos, no, no, pero como hemos ido avanzando, chuta, partimos más o menos en el mismo lugar y ya estamos años luz. ¿Bien? Claro, porque los griegos todavía, qué sé yo, si iban de casa, podíamos pensar que se parecían más a las leonas de lo que nos parecemos nosotros en la casa, pues. Nosotros disparamos ahora, pues. Es distinto, un poco más distinto, ¿cierto? De un dron, tiramos una cuestión para... Estamos muy lejos de las leonas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se mueve por lo que entiende. Y toda esa tecnología ha sido posible porque hubo alguien, o alguienes, varias personas, que se aguantaron el sueño, se aguantaron la lata, se aguantaron el cansancio, se aguantaron todo eso para avanzar. Imagínense, Da Vinci, claro, sí, ya, Da Vinci, ¿cierto? Pintando la última cena y que se fue a ir cada vez que tenía sueño, que si se aburría se iba, que probablemente no tendríamos, es que previo a eso, quien inventó las pinturas quizás no las habría inventado porque tenía hambre, tenía sueño, se cansaba. Imagínense la Capilla Sixtina, imagínense las pirámides, imagínense, no sé, todo lo que ustedes ven, el mismo computador que estamos utilizando para comunicarnos. Hubo alguien que pasó sueño, entonces a pesar de que sentía sueño, entendía que lo que estaba haciendo era superior y pasó hambre, ¿ya? Y probablemente quizás hasta que tenía necesidades básicas, que se en el baño y no fue porque tenía que continuar hasta que después ya fue, ¿cierto? Pero no que cada vez que sentía algo o alguna incomodidad abandonaba, porque buscaba la pura comodidad. El ser humano no busca la pura comodidad, busca también el bien, o lo que se le aparece como mejor, ¿no? El ser humano busca alejarse, bueno, esa consideración, ¿cierto? Del acceso a lo divino también es plenamente humano. Ahora, vamos a ver, Cristian, que efectivamente alejarse de lo animal como aquella consideración principal para la toma de decisiones. Sin embargo, es imposible anularlo, porque no se puede anular lo que se es, pero sí se le puede dar el lugar, ¿cierto?, que le corresponde respecto de la toma de decisión. Entonces, si a mí me llega un estímulo y alguien me hace así, yo puedo elegir, si es que estoy comprendiendo lo que ocurre, puedo elegir si respondo o no. ¿Bien? Puedo elegirlo. El niño probablemente no, dependiendo cómo, en qué condiciones esté, ¿cierto? El perrito no. Y cada estímulo para cada animal, porque si le hago así un gusano, no, no tienen oído, ¿cierto? Y por eso es que a diferencia del animal que se entrena, ¿se acuerdan que les dije que se entrena? El ser humano se educa. ¿Qué es la educación? La educación es, digamos, transmitir, ¿cierto?, la verdad, ¿no?, y las razones de dicha verdad. Y desde ahí, las razones de por qué algo es mejor o no mejor. Ahora, ¿cuál es la importancia? La educación, en este sentido, de los seres humanos, no puede comenzar antes de los 4 o 5 años, porque previo a eso hay más bien un entrenamiento. Es decir, un repetir a partir de estímulos, que el estímulo puede ser una instrucción, pero es un estímulo, ¿cierto?, para que los niños vayan realizando ciertas acciones. El tono de voz, eh, eh, el premio, de pronto castigo, ¿cierto? Porque con una guagua de 1 año que yo le explique el ciclo circadiano y cómo eso le conviene para el desarrollo neuronal y el aprendizaje de largo plazo, y que por eso, por favor, anda a dormirte, salvo que por lata de todo lo que le estoy explicando, no se va a dormir. No porque, sí, mamá, entiendo, entonces mejor me duermo. No ocurre eso, ¿cierto? Sino que, ¿qué hago yo con el niño chico? Bueno,
pongo todos los estímulos, cierro las cortinitas, apago la luz, pongo musiquita o guardo silencio, según los estímulos que uno ya conoce, además que esa persona necesita, ¿verdad? Pero en el ser humano pasa algo muy interesante, porque resulta que nacemos ya como racionales, sin embargo, se podría decir que al principio no se nos nota. ¿Qué significa eso? Que nuestras facultades racionales están, se podría decir, como dormidas, ¿no? Pero están ahí. Y uno diría, a ver, ¿cómo están ahí pero están dormidas? Les pongo un ejemplo más gráfico. No sé si ustedes saben, en el ser humano, o les dije ya no sé, en el ser humano los dientes de leche, están desde que están arriba, están más arriba del paladar y más abajo del paladar, están como dentro de la encía, perdón, no el paladar, de la encía. Y ya están ahí. Y lo que pasa cuando les salen los dientes que les decimos, no es que se van formando los dientes, es que bajan, pero siempre estuvieron ahí. ¿Ya? Pasa lo mismo con las facultades racionales. Estaban ahí, pero no se le ven, no se le notan, ¿cierto? Por eso es que siempre decimos que es un animal racional. ¿Por qué? Porque la animalidad racional es cómo se explica la naturaleza del ser humano. Y la naturaleza de los seres, en la metafísica clásica, es siempre la misma. Siempre es la misma naturaleza. Acuérdense de la esencia accidente que veíamos la clase anterior. ¿Ya? Y la naturaleza es la esencia, no cambia. Si cambiara sería otro ser. Sin embargo, este es el mismo ser que permanece durante toda su existencia, ¿no? Lo que pasa es que va cambiando un poco sus facultades, ¿ok? Les voy a pedir 5 minutitos, no, 5 segunditos. Vengo en un segundo, en 5. Vengo al tiro.
Ya, de vuelta a la sala. Gracias por ese tiempo. Al final fueron más de 5 segundos, pero bueno. Bien, entonces es por eso que el ser humano podemos ir observando en el desarrollo de los niños, eh, quienes tengan la posibilidad de ver crecer a un niño o a más de un niño, se puede ir dando cuenta cómo se van despertando en distintas eh, edades, pero más o menos en rangos similares, estas facultades racionales. Por eso es que empieza a surgir de pronto esa tendencia por el lenguaje, ¿no? O por comunicar a través de algún tipo de lenguaje. ¿Bien? Pareciera ser que a los 3 meses tienen un cierto despertar, no voy a decir racional, pero hay un cierto cambio. Después a los 3 años el cambio es bastante importante respecto de los 2 y los 3 años. Ya en los 3 años empieza una etapa en que ya empiezan a comprender un poquitito más el mundo, ¿no? Y ya después de los 5 o 6, ya casi se puede hablar un poco más de tú a tú, pueden entender las preguntas y respuestas, pueden entender mucho más de lo que los está rodeando. Y así poco a poco, ¿vale? Entonces, es pasar de un ser que era, digamos, en su desarrollo racional estaba al mismo nivel que un animal, ¿no? Que un solo animal, y se va convirtiendo, ¿cierto?, en un ser que ha desplegado sus capacidades racionales. Es muy interesante. Casi parecieran dos tipos de seres distintos, ¿no? Como desde el pirigüín hasta la ranita, ¿no? Pero no lo son, es el mismo ser. Entonces es muy interesante. Bien, y ahí es cuando empieza ya a poderse generar proyectos de largo plazo. Largo plazo. ¿Por qué? ¿Por qué puedo generar proyectos de largo plazo? Bueno, precisamente porque puedo ir más allá de mis instintos, porque me muevo por lo que entiendo, y como entiendo que ese proyecto vale la pena, puedo dar cuenta de que al menos voy a poner toda mi energía a que venga la emoción que venga, venga la sensación que venga, ¿cierto? Voy a seguir adelante. Me explico. ¿Por qué no podemos proyectar y matricular en una carrera a 4 años plazo? 4 años es mucho tiempo. ¿Usted cómo se sabe si va a querer seguir queriendo, teniendo ganas de estudiar esto a los 2 años? Bueno, es que ¿sabe lo que pasa? Es que estoy tan convencido, al menos ahora, de que esto es lo mejor y tengo un proyecto que va incluso más allá de 4 años con esto, que estoy dispuesto a tomar este argumento, llevarlo como caballito de batalla de esa valoración que tengo de este proyecto, porque sé, entiendo que es lo mejor, que es un buen proyecto de vida, ¿no? Y entonces estoy dispuesto a ir dejando de lado las emociones que vengan en el camino, porque lo que entiendo es mayor. Entonces sé que me va a dar lata, porque obvio que va a cansar, va a dar lata en algún minuto, sé que me voy a desilusionar, probablemente incluso piense hasta en abandonar. Es donde vamos a ver la virtud, la fortaleza y cómo aporta en esto, ¿no? Pero pues, más allá de las emociones, esto que entiendo, que surge a partir de una sensación y puede que además me acompañe la sensación, pero si es algo que comprendo como bueno, tiene muchas más posibilidades de eh, go the distance, como dicen en Estados Unidos, ¿no? Es decir, superar las barreras y ir en el largo para adelante, ¿no? Por eso es que el ser humano es el único que puede hacer una proyección en que realmente elija a una persona para estar con ella de por vida. Y el movimiento es bastante interesante porque resulta que surge, ¿cierto? Surge de una emoción, de sensación. Digamos que ahí se mueve lo puramente animal, ¿no? ¿Qué quieres que le haga? Si me gusta, ¿cierto? Me gustó, el gusto. Lo primero que ocurre es que se gusta y luego se empieza a comprender que con esa otra persona se podría ser feliz, se podría hacer algo,
tal vez juntos podríamos construir algo. Entonces después pasamos a lo que parecería la locura de prometerse amor eterno. Pero si esa promesa de amor eterno, es decir, compromiso para toda la vida, ¿cierto? Que se llama casarse, ¿no? Ese compromiso que es firmado, en que se toman todos los, digamos, todas las consideraciones en que ante o Dios o las personas que uno quiere o la sociedad o un papel, ¿cierto? En que se firma un contrato, ¿cierto? Imagínense la locura, firmar un contrato de estar para siempre con otra persona. Imagínense un contrato laboral fuera para siempre. Es de loco, ¿no? Es decir, prometo fielmente siempre trabajar en esta empresa, ¿no? Sin embargo, con otra persona sí se hace eso. Funciona o no, pero se hace, ¿no? ¿Por qué puedo hacer eso? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque dentro de esa decisión está la siguiente consideración. Si es que la decisión y el compromiso es legítimo y honesto. La consideración es, sé que puede que en un tiempo más haya instancias en que me caigas mal. Sé que puede que me agraden otras personas. Sé que puede que mis sensaciones cambien. Lo más probable es que cambien, porque es muy extraño que la misma emoción se permanezca de la misma forma frente a una misma persona para toda la vida. Es raro. Raro o imposible, ¿cierto? A pesar de que sé que eso va a pasar, ¿no? Yo igual sé que mi convicción de estar contigo es tan alta, por eso esta es una decisión que tiene que tomarse bastante en frío, es tan alta que sé que voy a ser capaz, o al menos voy a poner todo lo que esté en mí para superar esas emociones, teniendo como estrella, digamos, que me ilumina esta convicción, ¿cierto? Por eso casarse, no sé, pues, a lo Disney, digamos, no, digamos, no tengo nada contra Disney, pero porque bailan bonito en el bosque y cantan afinado, no es el mejor argumento, ¿no? Puede que sean feliz, puede que tengan unos caracteres muy, pero no lo sabes. Entonces, esa decisión de largo plazo no es realmente una decisión, ¿no? Es un moverse por lo que siento. Y, y existe, digamos, una exacerbación eh, actual de moverse por lo que se siente. Justo ahora no tengo, a ver, déjenme ver, quizás sí. No, no ando trayendo botellas de Coca-Cola, pero Coca-Cola plantea destapa la felicidad. Es decir, con que tú sientas comodidad con lo que tomas, es todo lo que tú necesitas, ¿no? Entonces, esta comprensión es un poquito cambio de paradigma, ¿cierto? Y puede ser quizás para algunos bastante razonable y para otros puede que les choque. Yo le estoy planteando los argumentos de la ética clásica, perdón, de la filosofía clásica. Pero la filosofía clásica por algo lleva tanto tiempo, no porque tenga buen marketing, sino porque pareciera ser que representa bastante. Voy a ir al comentario de Cristian que dice, igual al tener entendimiento de la muerte nos permite proyectarnos y a tomar decisiones. Sí, la conciencia de la muerte, que también tiene que ver con una forma de entendimiento, al menos parcial. En el fondo sabemos lo que significa físicamente, no sabemos lo que significa. eh, Creemos, tenemos fe de distintas formas, puede que las tengamos. De hecho, toda afirmación después de la muerte, si uno lo piensa, es una forma de fe. Incluso quien plantea que ahí se acaba todo, es una forma de fe, es decir, lo plantea con una cierta convicción, pero sin digamos, sin tener mucho conocimiento al respecto científico, más que lo que se puede intuir desde lo que la ciencia otorga, ¿verdad? Sí, y nos permite proyectarnos y tomar decisiones futuras, eh, pero siempre, digamos, esas decisiones futuras están condicionadas o a lo que siento o a lo que entiendo. Por eso es que yo siempre planteo a mis alumnos de pronto más adolescentes, ¿no? En pregrados diurnos, qué sé yo, tiendo a plantear que las
las decisiones más importantes de la vida, las que son realmente a largo plazo, es decir, elegir una carrera, elegir con quién pasar el resto de la vida, las consideraciones de la familia respecto de los hijos, y ese tipo de decisiones, por ejemplo, cambiarse de país, por ejemplo, esas decisiones no pueden sino tomarse intentando, no sé si la palabra es suspender, pero intentando incorporar muchos más argumentos, muchas más que se entienden que las que se sienten. Igual es deseable que a usted le agrade y le motive lo que va a estudiar, pero la decisión no debiera solo tomarse porque me gusta, sino que muchas otras consideraciones más. Voy a poder ejercer el día de mañana esto, tengo habilidades para esto, ¿cierto? Es el tipo de vida al que me quiero dedicar, o al menos quiero dedicarme 4 años a estudiar esto, con la persona, que es mucho más difícil, digamos, estar a tiempo con una persona que estudiar una carrera, porque la persona va cambiando, va teniendo otras exigencias, ¿no? Entonces, a decidir pasar toda la vida con una persona, formar una familia, no puede sino ser una decisión fría. Es bueno y por supuesto deseable que vaya acompañada de emociones agradables, pero las emociones agradables no debieran ser la motivación principal, ni el motivo principal. Es que lo quiero mucho, es que me encanta, ¿no? Sino algo más. Y es medio fome, porque la verdad es que es una instancia que es romántica, que es agradable, que es bonita, y está muy bien, pero la decisión misma que está detrás de toda esa, digamos, esa decoración, que está bien que exista, ¿cierto? Que el pilar de esa decoración que está en medio fuese algo que yo entiendo. Ustedes me dirán, es poco romántico, lo que ustedes quieran, pero a mí me hace sentido, ¿no? Que es una decisión, no es convertirse en un robot, insisto, el ser humano no es solo racional o solo animal, sino que son ambas, pero yo diría que son más las instancias en que se olvida lo racional que lo que se olvida lo animal. Y yo promuevo no olvidar lo racional. Cuando veamos el tema de la ética, vamos a ver que desde ahí ser plenamente humano y ser feliz siendo humano no implica que todo lo que tengamos que hacer en adelante tengamos que convertirnos en Robocop, ¿no? O en Terminator, sino que sí puede haber consideraciones emotivas. ¿Okay? Bueno, y respecto de los animales, ya se los había dicho, pero la importancia de hacer esta distinción es darle también, que ha habido animalistas que me han criticado todo esto que les he dicho, darle también a los animales el lugar que ellos se merecen por justicia que se les dé. Es decir, ¿cuántas veces estamos viendo que no sé si la palabra es elevar, pero se cambia tanto la consideración de los animales que incluso se les desnaturaliza? ¿Bien? Entonces, chuta, pobre gato que lo tienen comiendo caviar, cuando lo que le hace bien no es necesariamente el caviar, pero es que, oye, si es casi humano, me dice la viejita. Entonces, ¿cómo no le voy a dar caviar si es más fino? Esto es un gato fino. Ese gato fino necesita nutrientes. Ese gato fino necesita pasear. Ese gato fino tiene ¿cierto? Sus necesidades de distinto tipo. Entonces, explicar esto, distinguir, ¿cierto? Distinguir racionalmente a partir de la observación no es una discriminación arbitraria, es una discriminación racional y fundamentada y que permite respetar a todos los involucrados en esa discriminación. Es decir, si hacemos grupos y subgrupos, qué bueno que lo hacemos así. Si es que efectivamente hay motivos racionales y no puramente emocionales en esas distinciones. ¿Vale?
Bien. Entonces, la persona va a ser un ser consciente y libre, de conocimiento intelectual y capaz de decidir, y por eso es sujeto de derecho y de obligaciones. ¿Cierto? Desde ahí la definición más filosófica es la substancia individual de naturaleza racional, es decir, todos compartimos una misma naturaleza, ¿cierto? Pero yo no soy parte de una substancia grupal, sino que en la definición de Boecio es que yo soy un todo, yo ya soy un 100% persona, ¿no? Pero al ser un 100% persona, pertenezco al club, por llamarlo así, de los racionales. Por eso se le llama sustancia individual de naturaleza racional. ¿Okay? Es decir, compartimos la misma naturaleza, tenemos características similares, que es la naturaleza racional. Pero yo ya soy una sustancia completa. ¿No? Denme un segundito. Ya, no nos vamos a enredar tanto, esto lo vamos a ver probablemente la próxima semana. Bien, entonces existen, creo que esto es lo último que vamos a avanzar hoy, existen dos tipos de filosofías que niegan esta consideración de la persona. Aquellas que la niegan por el lado de la diferencia específica, es decir, el naturalismo plantea que toda la filosofía, ¿cierto?, que niega la diferencia específica de la persona, la reduce a un elemento más de la naturaleza. Es decir, niega esta consideración de la naturaleza racional. ¿Qué significa diferencia específica? Diferencia que tiene un cierto grupo, una cierta especie, ¿no? Por eso se llama específica, una cierta especie respecto de las otras. ¿No? Entonces, el naturalismo plantea que igual somos, en el fondo, que somos todos parte de la misma naturaleza. ¿No? Y por otro lado, niega también la consideración de persona aquellos que niegan la existencia de sustancias individuales. O sea, desde el monismo es cualquier filosofía que niega la pluralidad de seres y que plantean que hay un solo ser, ¿no? Un solo ser y que no hay personas individuales, ¿no? Quizás todos como que tributaríamos a ese único ser. ¿Bien? Es como que somos todos parte de un uno. ¿Bien? Y desde aquí, las facultades propias del ser humano, ¿cierto? Las superiores y las que realmente generan todo esto de que actúa por lo que entiende, de que puede entender el entorno, que puede reflexionar, de que todo eso está explicado solo por dos facultades, la voluntad y el entendimiento. El entendimiento que comprende la realidad, el entorno, el mundo, la verdad, básicamente como ya lo hemos visto, y la voluntad que a partir de esa comprensión busca lo mejor. ¿Bien? Y estas dos facultades van a marcar cualquier diferencia con el resto de los animales. O sea, todo avance, el hecho de que, no sé, porque nosotros usemos bolsas para llevar las cosas al supermercado, solo es a partir de voluntad y entendimiento. A alguien se le ocurrió, alguien lo hizo, venció el sueño, venció el hambre, venció la lata. Y lo creó, lo inventó. ¿Por qué? Solo porque tiene voluntad y entendimiento. Y porque las usa, ¿cierto? Y las usa bien. Eso respecto de cualquier avance, cualquier tipo de decisión humana que se ha tomado. ¿Bien? Ok, estimados, lo vamos a dejar hasta aquí por hoy. Quisiera pedirles y recordarles la prueba, que la suban hasta mañana a las 23:59. No se vayan a olvidar para que después no haya problemas con la nota, pues. Además que se cierra el sistema, ¿ok? Eso es lo que quería
comentarles por hoy. Voy a dejar de grabar.